Bueno, entonces si les parece arrancamos. A ver, justo alguien entró. Ahí está. Bien, buenos días, Adolfo. Justo estaba empezando con el Power. Bien, perfecto. Buen día a todos. No Arranca sé nomás, si, tranqui. ¿se ve la pantalla, chico? ¿Se ve la pantalla, el Power? Bueno, Sí, sí, profe, Sí, se ve el profe. power, sí, se ve. listo. Eh, entonces, la otra pregunta que tengo es si se ve como presentación o se ve un pedazo, porque yo no puedo ver lo que ustedes ven. Se ve como antes de ponerlo en presentación, Ah, bien, listo. entero se lo ve. Bien, bien. Ahí está. Ahí ya se ve bien. Todavía no. Qué raro, porque ya lo he puesto en presentación. Eh, a ver ahí. Ahí. Todavía no, profe. Quizá es una de las maneras de presentar pantalla. Usted puso Sí. presentar solo una pestaña. No, puse presentar la pantalla del... Puede poner, creo que puede poner presentar una sola pantalla y elegir el PowerPoint y quizás ahí se vea como presentación. Claro, claro, sí, eso lo he hecho. Ah, Pero bueno, no sé por qué no se pone... eh, ¿estás compartiendo pantalla? Vamos de nuevo. Y ahí le pongo la presentación en pantalla completa. Ahí, sigue igual ahí. ahí pasa de página. No, profe. Sigue en el primero nomás. Sí. Sí. Ah, algo está fallando. Eh, capaz que puedan. Ahí, Sí, Ahí sí, sí. ahora sí. bueno, bien entonces. Eh, entonces la clase de hoy va a ser sistema de producción animal. Ponete, ahí está. Ahí pasó, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí pasó. Bueno, así ya me quedo tranquilo y sigo. Eh, algunos comentarios en sí sobre la evolución de la ciencia. Eh, siempre cuando hablamos así de paradigmas, hacia dónde vamos, al comienzo de la ciencia moderna, por ahí en el siglo XVII, siempre ha sido un sistema físico matemático tradicional que rechaza todas aquellas explicaciones que no se atengan en lo que se puede verificar por medio de una contrastación empírica, digamos, o sea, observo y mido, y así saco conclusiones. Dentro de este paradigma hay dos perspectivas posibles que se pueden analizar para en un objeto en sí de investigación. El reduccionismo y el mecanicismo, que son las teorías que se utilizaban en entonces, lo cual el reduccionismo implica y reducir el fenómeno a sus partes constitutivas. Entonces, dividimos el problema en unidades más simples, que son las partes y componentes.
este tipo de estudio las supone independientes a las partes entre sí y las analiza aisladamente para explicar sus comportamientos. Conocidos estos comportamientos, reunimos todas esas explicaciones que se han ido tomando de manera separada para que con una conclusión que la suma explique el componente del fenómeno como un todo. Entonces considera que el análisis de las partes va a llevar a la comprensión del todo. A ponerlo en una mirada reduccionista acá abajo, el modo que estoy no me deja usar el puntero, digamos. Pero bueno, en cuanto a la mirada reduccionista, no sé si se verá mi mouse o no, pero tenemos al, al profesional de la ciencia agropecuaria, que paréntesis hoy es nuestro día, hoy en realidad, digamos, nosotros lo tomamos como el día del ingeniero zootecnista hoy, así que como lo podemos ver ahí, está analizando en sí lo que busca es como algo pequeño, algo del sistema, pero una parte, digamos. En este caso, supongamos que está analizando en sí la pastura que come ese animal, digamos. En cambio, con la mirada expansionista, por ahí que es la nueva mirada, la mirada holística, que es la que buscamos tener, digamos, lo que tratamos de ver es el todo, digamos, y que que el sistema no es solamente la suma de las partes que estamos observando acá, a modo de ejemplo. La misión del mecanicismo supone que los fenómenos van a ser explicados en términos de relaciones mecánicas. Hay una causa y hay un efecto. Es una visión muy lineal de la realidad, en donde, esto digamos, o sea, explico el fenómeno por o sea, lo explico el fenómeno de acuerdo a lo que lo produjo. La idea en sí del reduccionismo y el mecanicismo por parte de las ciencias biológicas y sociales, como por ejemplo la agrícola, ha tenido dos efectos muy importantes. Por un lado, el fraccionamiento de un fenómeno en sus partes para el estudio separado de cada una de ellas ha traído como consecuencia que el conocimiento gana en profundidad, ¿bien? Pierde en la amplitud, en el análisis del todo, pero gana mucho en profundidad. Y al perder amplitud, se aleja muchas veces de los problemas del medio, de los problemas reales. Este fraccionamiento de los fenómenos estudiados causa entonces el desarrollo de un número creciente de disciplinas que son cada vez más especializadas e independientes y con un serio problema de comunicación entre unas y otras. Para nosotros, digamos, sin despreciar estas teorías que son muy útiles, buscamos generar en los estudiantes una mirada sobre la totalidad en la que van a trabajar. Entonces, que esta totalidad es compleja y de elementos, que tiene elementos y que tienen relaciones entre los elementos. Porque si no, podemos caer en serios problemas a la hora de trabajar y seguir analizando, como les comentábamos, con este tipo de teorías. En la realidad del sector agropecuario se dan procesos físicos, económicos, sociales, biológicos, culturales, y así lo entendemos. Procesos químicos o bioquímicos, acá tenemos el ciclo del agua, como es en sí el balance del suelo, la lluvia, el agua que entra, la evapotranspiración, que viene a ser como el agua, las plantas transpiran y esa agua vuelve a la atmósfera. Acá en el otro ejemplo tenemos qué es lo que pasa con la lluvia y con el nitrógeno del suelo, en este caso con los nitritos, nitratos, el amonio, cómo eso va a su vez moviendo en el suelo. Ni siquiera uno dice, muchas veces toma el suelo como
como factor sin vida, cuando en realidad el suelo es un factor con mucha vida. El hecho de los fertilizantes, cómo se mueven a nivel del suelo. Acá en el otro ejemplo podemos ver el maíz, digamos, y hasta dentro del suelo, cómo esas raíces del maíz aprovechan los nutrientes que tiene o que hay que agregarle muchas veces, como en el caso de la urea. ¿En qué momento? Porque uno habla de fertilizante y cuando habla de fertilizante cree que es algo, digamos, el fertilizante es algo muy específico y se usa en un determinado momento del crecimiento de las plantas en cuanto a algunos factores de este tipo. Después tenemos procesos biológicos y fisiológicos. Bueno, acá tenemos una flor con todas sus partes, acá tenemos un tubérculo como la papa. Esto que hablamos, el tema ya de la fotosíntesis en sí, la fisiología de la planta y cómo absorbe en sí la humedad y los nutrientes y cómo eso que consume la planta después se transforma en materia verde para aprovechar para los animales. Acá tenemos los animales pastoreando esta planta y bueno, acá un simple ejemplo de las células. Y también algunos procesos socioeconómicos y culturales que tienen que ver con acá una pastora, un payador, o por ahí muchas veces el tren con los avances que tuvo como un hito para que estos alimentos se vayan a diferentes lugares y cómo eso fue cambiando, que hoy en día se siguen trabajando con trenes, pero a la vez, bueno, hay otras tecnologías u otros, en el caso de los camiones, otros medios de movilidad, después a su vez los barcos que se llevan muchas veces la producción hacia otros países, el tema del peso, dólares, las relaciones que tienen, desde que se produce hasta la venta, por eso ponemos acá un ejemplo en la verdulería, al igual que acá, un lugar de comercialización de bovino, entonces cómo no, es imposible, digamos, estar exento de la realidad del sector agropecuario, y en este caso, en este ejemplo, del sector forestal, digamos, con los diferentes productos. Entonces, vamos hacia un nuevo abordaje de la realidad, que por ahí es lo que tratamos de explicar con los ejemplos. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, distintas disciplinas como la biología y las ciencias sociales, se comprende la complejidad de la realidad, se busca comprender la complejidad de la realidad, y así surge la teoría del sistema, propuesta por el holandés von Bertalanffy en 1920, constituye, como le decía, un nuevo enfoque. Se aplica para áreas del conocimiento en cuanto a la biología, la producción, la economía, cibernética, comunicación, etc. Y se difunde con mayor época luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo lo definimos? Este enfoque sistémico, analizar la totalidad del objeto en estudio, comprender entonces las interacciones que se dan entre las partes. Como objetivo, y analizar un fenómeno como sistema, entendiendo la relación entre su estructura, componentes y su función. El todo es más que la suma de las partes. Entonces, el enfoque del sistema está más interesado en las partes como componente del todo que las partes en sí mismas, y ve cómo ese todo es un sistema formado por el conjunto de las partes interrelacionadas. Y lo analiza como un todo indivisible y que no es meramente la suma de sus partes. Por eso hay que abordarlo desde un esquema multidisciplinario. ¿Por qué entonces es importante analizar cómo nos aproximamos a la realidad? Porque entre otros motivos, el conjunto de los conocimientos previos va a modificar nuestra percepción, o sea, cómo nosotros vemos ese sistema, cómo nosotros interpretamos esa realidad. Al acercarnos entonces al objeto de estudio, todos miramos lo mismo, pero no vemos lo mismo. Acá siempre pongo como algunos ejemplos, cuántas patas tiene el elefante. Si pueden ver ahí las tres caras en esta figura.
Algunos ven uno, algunos vemos dos, otros ven tres. Vemos acá este señor o la señora con el bebé en brazo. El músico, la cara de la chica. Vemos los leones. En fin, como muchas veces miramos lo mismo, pero no vemos lo mismo. Entonces, es un sistema, es un conjunto organizado de elementos que se relacionan entre sí para constituir una unidad, un todo, con objetivos o objetivos específicos. Algunas otras definiciones, como la de Bethe en 1974, es un arreglo de componentes físicos o un conjunto o colección de cosas conectadas o relacionadas de tal manera que forman o actúan como una unidad, como un todo. Según Speedy, en 1979, un sistema es un grupo de componentes que funcionan para lograr un propósito común. Son capaces de reaccionar juntos al ser estimulados por influencias externas. Entonces el sistema no está afectado por sus propios productos y tiene límites específicos en base de todos los mecanismos de retroalimentación significativa. Vamos a ejemplos para que sea más concreto. El cuerpo humano es un sistema, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, son como algunos ejemplos. Un automóvil en general es un sistema. El monetario, un sistema de transporte, a su vez, por un sistema de transporte podemos analizar el sistema de transporte de San Miguel de Tucumán, de la Argentina, del mundo. Un sistema de producción puede ser una fábrica, un establecimiento agropecuario, una computadora en sí, lo podemos tomar como sistema. Entonces, bueno, acá algunos ejemplos como el que estábamos hablando. Cuando hablamos de subsistemas, podemos decir que son jerarquías sistémicas inferiores a las que nosotros estamos considerando. Por ejemplo, en un subsistema, por ejemplo en el auto son subsistemas el carburador, los cilindros, etc. Acá vemos en un auto ya más desarmado, entonces tenemos más, digamos, viendo las partes, tenemos un sistema de escape, el motor en sí, un sistema de dirección, de potencia, lo que tiene que ver con todo el sistema eléctrico. Tratamos como subsistema, pero ¿cuál es nuestro sistema? El auto, digamos. El auto es el que funciona como hecho, entonces ese es nuestro sistema y después tenemos los diferentes subsistemas. Esto que decíamos de la jerarquía de los sistemas, un sistema nacional, después vamos hacia un sistema regional, un sistema agrícola, un sistema de la agricultura familiar y dentro del sistema de la agricultura familiar tenemos el sistema de cultivo y ganado en este caso, por dar un ejemplo. Entonces, por ahí tiene que ver, estas diapositivas tienen que ver cómo la búsqueda de un sistema en una situación rural, vemos que algunos árboles, plantas, una mujer trabajando en una porción del terreno, una casa, unos sembrados, ¿dónde vemos un sistema? Como si por ahí vemos erradamente, el primer enfoque está marcado, vemos algunas plantas, pastos y pedazos de la cerca, pero no un sistema conforme a lo que venimos hablando. Podríamos hablar en este campo de la parte forestal, el árbol, las raíces, sus interacciones, pero a la vez todavía no terminamos de explicar. El ser humano en sí nos da otra explicación, es quien tiene que ganar dinero, que tiene que cultivar conservando el medio ambiente, buscando la sustentabilidad. Es más complejo, pero no termina en sí de darnos la respuesta. Acá vemos la familia campesina con diferentes actividades, por ahí nos vamos, por ejemplo, acercando a un sistema de lo que es la agricultura familiar, pero siempre tenemos que pensar en el todo, ¿bien? En lo que es todo, si nuestro sistema definimos que vamos a trabajar, como una de las definiciones decía, dentro de los límites definidos, definimos quién es el sistema
¿Qué incluye? Se incluye, es una parte de animales, una parte de vegetales, una parte forestal. Entonces definimos cuál es el sistema y en base a eso lo analizamos. Entonces, ¿cuáles son las características en sí de un sistema? Tiene parte o subsistemas, componentes o partes que vienen a ser los subsistemas. Tiene organización, es un orden o arreglo de los subsistemas o partes, ejemplo del motor. Entonces, estas partes se encuentran presentes en las proporciones determinadas y adecuadas, cumpliendo los roles para los cuales fueron definidos. Tiene relaciones, se complementan o compiten entre sí, se transfieren elementos, se ajustan, conforma en sí una unidad o todo. El sistema que no tiene las características de cada una de las partes de lo que lo componen, sino de las partes y sus relaciones. Por último, tiene límites definidos. Entonces, esto nos va acercando a la definición del sistema de producción, que por ahí es la que vamos a trabajar más que nada, de Dent y Bravo, que es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, con un mismo fin y que actúan dentro de límites definidos, pero están sujetos a la acción de agentes exógenos. Dent y Bravo en 1970. Por lo tanto, debe incluir los siguientes conceptos, como hemos mencionado recién: fin o propósito, una frontera o los límites definidos. Entonces, adentro, o sea, hacia adentro del sistema o hacia afuera. Entonces yo lo defino cuál es esa frontera, cuál es ese límite. Un contexto o ambiente externo, o sea, dónde funciona el sistema, tiene un marco social, económico, político, tiene componentes o elementos que, como hemos hablado, están relacionados para formar el sistema con sus interrelaciones. Tiene recursos, bien, que están comprendidos en el sistema y son usados para su funcionamiento, como por ejemplo, en un sistema ya más yendo hacia lo que es agropecuario, podemos encontrar la tierra, que actúa entonces sobre el componente pasto, que puede ser uno de los elementos o componentes que mencionábamos ahí, y este componente o elemento pasto reacciona sobre el rodeo, sobre los animales que van a comer, por ejemplo, las vacas. Tiene insumos que son empleados por el sistema. La diferencia con el recurso es que son de origen externo, o sea que ingresan al sistema, como el típico caso es el fertilizante, en caso de que tengamos la tierra y queremos mejorar. Encontramos algunos productos básicamente que son el resultado de la operación del sistema, digamos. Por ejemplo, en un sistema bovino de cría, el producto es el ternero, y tiene subproductos que vienen a ser secundarios. Por ejemplo, un sistema bovino de cría puede ser las vacas de descarte, ¿bien? Que las vacas que cumplen su ciclo productivo se venden para carne. Podría ser un subproducto en sí del sistema. Por ahí, bueno, les iba contando un poquito de lo que son el sistema lechero, o el sistema de cría en cuanto al fin y al propósito. Hemos empezado por atrás, visto el producto del ternero, sus productos, por ejemplo, de balcones de descarte, insumos, les mencionaba el fertilizante, el recurso tierra, algunos componentes o elementos que se relacionan, el pasto y el animal, y los animales, el pasto y las vacas, el pasto y los terneros. En un rato vemos las categorías para definirlas bien. Que por supuesto hablábamos que funciona dentro de un contexto, por ejemplo, un campo de cría en Santiago del Estero, que está ubicado en el NOA, que tiene una determinada, por darle un ejemplo, hay algunas exenciones que me determinan mi contexto, algunas exenciones impositivas en Santiago para fomentar la cría, que no las tienen en otras provincias. Tiene frontera o límite definido en
en la mayoría de los campos encontramos eso, y nuestro límite está definido por un alambrado, ¿bien? Y el fino propósito, que es producir la mayor cantidad de terneros en el menor tiempo posible. Y al menor costo posible le podemos sumar. Bien, entonces, la unidad de producción como sistema, entonces, volvíamos, la definimos, vamos buscando nuestro objetivo sistémico y en nuestro sistema de producción. Entonces, considerando las dimensiones técnico-productivas, agroecológicas y socioeconómicas, tenemos entonces nuestro sistema con un límite, tenemos un sistema natural, un subsistema, si queremos, natural, tecnológico, socioeconómico, tiene ese límite, tiene un contexto, que lo mencionábamos recién, que también hablamos que el contexto o ambiente externo, el objetivo sistémico que hemos mencionado y por ahí las salidas del sistema. Por ahí este es un ejemplo en cuanto, muy parecido al de recién, en cuanto a la entrada de recursos de otra rama, igual sí, un análisis de un sistema agropecuario y forestal. Un sistema simple de producción bovina, acá podemos tener los elementos del sistema, el hombre, el suelo, el hombre, la vaca, la planta, el suelo, y cómo estos se van relacionando, cómo a veces un insumo, que si no lo tengo puede ser el maíz para alimentar a los animales, que se almacena, digamos que lo podemos tener como un almacén o no, que lo compramos. El dinero en sí, la energía solar que nos provee el crecimiento de las plantas, con el agua, el aire. A su vez, bueno, acá tenemos el claro ejemplo que mencionaba del fertilizante que actúa sobre el suelo y la planta. El producto que sale de la vaca, que en realidad de nuestro sistema pueden salir terneros o novillos, que después se transforman en carne una vez de faenado, o la leche que después va a la industria y se pasteuriza y se ensacheta para nuestra alimentación. No sé, digamos, hago ahí una pausa y pregunto, primero si están despiertos, no mentira, pero primero pregunto si se va entendiendo hasta acá, o queda alguna duda. Sí se entiende, profe. Sí, se entiende. Entonces, bueno, vamos bien, sí, poner alguno. Bien. Continuamos entonces. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican estos sistemas? Según el uso de los recursos. Podemos tener sistemas intensivos, semi-intensivos, semi-extensivos, por eso lo pongo así, o extensivos. ¿En qué nos basamos? En diferentes aspectos, como el uso de la tierra, el capital invertido, los riesgos que tienen hacia el capital, la rentabilidad, algunos otros aspectos como la infraestructura, el nivel tecnológico, el manejo sanitario. Hay sistemas que pueden ser más o menos intensivos, por ejemplo, en cuanto al nivel, a la infraestructura que tienen, en cuanto a la inversión que han hecho para producir determinados animales. Hay sistemas que son muy intensivos, con mucha infraestructura, y generalmente está muy relacionado también con el manejo sanitario en sí de estos sistemas. Bueno, intensivos también pueden ser en cuanto a la mano de obra. Acá ponemos algunos ejemplos como para ir entrando más hacia un sistema de producción intensiva. Entonces les comentaba, una alta inversión de capital por unidad de superficie. Siempre es bueno determinar en base a qué estamos hablando. Utilización de tecnología moderna. Los sistemas intensivos por lo general tienen esto, digamos que
que al tener alta inversión del capital por unidad de superficie, uno no usa tecnologías tradicionales o por ahí anteriores, sino busca más las tecnologías modernas que me aseguren más productividad, utilización de la mano de obra mucho más especializada, alto grado de mecanización, o sea, incorporación de maquinaria para el uso, para el trabajo de estos sistemas, canales de comercialización bien establecidos, porque un sistema intensivo no puede no tener una salida rápida de sus productos, un buen manejo nutricional, reproductivo, sanitario, tiene uso de razas especializadas, que algo han visto seguro con el profe Adolfo, y bueno, algo vamos a charlar hoy. Un control ambiental es muy importante, se puede producir todas las especies bajo el sistema de producción intensivo y tiene altos rendimientos medidos en unidad de superficie. En cambio, los sistemas de producción extensivo tienen poca inversión del capital por unidad de superficie, un uso de tecnologías más tradicionales, no se cuenta con mano de obra especializada, predominan las prácticas manuales, la alimentación basada principalmente en el pastoreo, se producen principalmente en rumiante. Esta producción es más bien estacional, hay desperdicio de forraje, hay mal aprovechamiento porque por lo general se usa pastoreo directo y dentro de esos pastoreos directos no se utilizan bien, o podamos decir al máximo, no aprovechamos la eficiencia de ese, no hacemos un buen uso de ese pastoreo. Los canales de comercialización son deficientes por lo general, los animales están expuestos a restricciones ambientales y predadores, y hay un bajo rendimiento medido por unidad de superficie. Siempre los semi-intensivos, semi-extensivos son una combinación de los anteriores. Eso hablábamos en cuanto a los recursos, ¿viste? En cuanto al uso de los recursos. Luego tenemos la otra forma de clasificación, según el tipo de producción. Y aquí podemos encontrar tipo de producción agrícola, pecuario o ganadero, pecuario o ganadero, y por otro lado, mixto, que viene a ser la combinación de el tipo de producción agrícola-ganadero. Bien. Cuando vamos ya entrando a los sistemas de producción pecuario, ganadero, bueno, hicimos este cuadrito como para poder referenciar el... Estaba lejos, ahí está. Entonces, hicimos este cuadro para poder ordenar o referenciar las distintas producciones. Nos parece importantísimo que lo puedan leer y que lo puedan entender más o menos al cuadro. Entonces tenemos, por un lado, los sistemas de producción pecuaria, podemos decir que son bovino, porcino, ovino y caprino. También, por supuesto, está el avícola, ya sea para huevo o el avícola para carne, pero nosotros nos vamos a enfocar en estas 4 especies en la materia sobre todo. Entonces, dentro de estos sistemas de producción pecuario y en el bovino, nosotros podemos determinar que pueden ser para carne, para leche o doble propósito. Para carne, podemos encontrar la cría y el engorde de los animales de carne, de los bovinos de carne. Cuando se realiza la cría, ¿sí? No sé si a mí se me trabó, me quedó en la clasificación intensivo, semi y extensivo. A ver, espera, voy a salir y voy a ver. Ahí está, ahí se cambió, pero no se ve como presentación. Claro, yo lo estaba viendo como presentación, buenísimo que me avisa. ¿Ahí? Ahí está, sí. Gracias. Bueno, sí, yo por ahí sí, menos mal que me dicen, eso es buenísimo porque si no hablo y yo pienso que ustedes están viendo esto y si no lo ven por ahí es un poquito más complicado de explicar. Entonces les decía que los sistemas de producción pecuaria, entonces tenemos bovino, porcino, ovino, caprino
Les comentaba que hay otro sistema de producción pecuaria, por supuesto, pero nosotros en la clase vamos a avanzar con estos. En sí, el sistema de producción bovino, ya sea para carne, les decía, el objetivo sea carne, sea leche, y dentro de eso tenemos lo que es la cría y el engorde. La cría, el producto, ay, se aprieta. El producto de la cría es el ternero, luego pasa al sistema de engorde para llegar a los pesos adecuados y poderse vender para luego en un frigorífico transformarse en carne. Esto cuando en el mismo establecimiento, en nuestro mismo sistema tenemos cría y engorde, se llama ciclo completo. Después tenemos bovinos lecheros, que son especializados, por supuesto, en la producción de leche, y luego tenemos bovinos doble propósito, más asociados a lo que es la agricultura familiar, que les interesa sacarle leche, producir algunos quesos y vender también el novillo, el novillito, el ternero. Por otro lado, tenemos los porcinos, que netamente son destinados a la producción de carne. Entonces, como, igual que el otro, les comentaba, engorde, pero sobre todo el característico porcino es que son de ciclo completo, tienen la cría y el engorde integrados. Los sistemas ovinos encontramos carne, para carne, que podemos tener la cría, el engorde y volvemos. Estos sistemas por lo general están integrados, se realiza también la cría y el engorde de los animales, o muchas veces se venden corderos, ¿bien? Entonces ya la parte del engorde no se realiza. Después tenemos la lana, la leche y doble o triple propósito, carne, lana, leche, bueno, diferentes alternativas en el caso del triple propósito, animales para carne, lana y leche, o doble propósito que encontramos carne y lana, carne y leche, ¿bien? Esas alternativas. En el caso del caprino, también tenemos, en cuanto a la producción de carne, por ahí el caprino, al igual que el ovino, encontramos la producción de cría y muchas veces en vez de, no se engordan a capones, se venden como cabrito. También tenemos rodeos caprinos especializados en la producción de leche, tenemos rodeos que se especializan en la producción de pelo y tenemos doble propósito entre ellos. Generalmente, y el tradicional para el NOA, son la carne y la leche. Hacemos un pequeño recreo de, no sé, 5 minutos, caliento el agua y vuelvo. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, Sí. buenísimo. Entonces, esperamos un minutito y ya seguimos.